Ningún hombre llega más allá de su meta. Hombre de integridad es aquel que sabe de dónde viene, dónde está y a dónde va. Ofreciendo a este mundo. Con ustedes, hombres de integridad. Yo quiero ser esa fuente de tu paz. Muy buenos días, amados. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por su grata compañía. Les saluda Rigoberto Rodríguez. Hoy queremos seguir hablando de un tema que iniciamos ayer, los comienzos en Dios. Dios es un Dios de principio. Dios es un Dios que nos muestra desde el Génesis, nos da herramientas para que nosotros veamos a la luz de la palabra cómo nosotros poder gobernar, cómo nosotros poder administrar, cómo nosotros poder ver resultados en lo que hacemos. Hoy está con nosotros el pastor Cristian Turner. El pastor Cristian es pastor de la iglesia La Gran Familia, ubicada en Riabajo, donde quedaba la antigua importadora Selecta. Le animo para que pueda participar hoy viernes del culto de milagros. Se están orando por los enfermos y le damos gracias a Dios por esa oportunidad, esa puerta, ya que llega La Gran Familia a Riabajo a hacer cambios. También está con nosotros nuestro hermano Ángel Paz. El hermano Ángel es profesor en los institutos bíblicos de las Asambleas de Dios. Ayer iniciamos este conversatorio sobre los comienzos de Dios que son buenos. Y siempre cuando tomamos a Dios en cuenta en lo que queremos hacer o queremos tener resultados, porque Dios es un Dios de resultados. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ver los resultados. Por eso que Jesucristo dijo, cuando habla de nosotros conocer a las personas, Jesucristo dijo que por sus frutos los conoceré. Entonces los resultados del cristiano debemos tenerlos muy presentes y más en estos principios que es Génesis, ¿no? Me encanta lo que dice Rigoberto, porque a veces en nuestros conceptos cristianos pensamos que solamente es importante la forma en que hagamos las cosas. No, al final del día los resultados. Dios quiere ver resultados. Y como Dios quiere ver resultados, nos va a demandar precisamente en base a esos resultados. Él vio una higuera muy linda, muy frondosa, verdecita, floreadita. Pero ¿qué no vio? No vio fruto. Y si no había resultado, o sea, yo te creé para algo. Y si Dios te ha puesto y te ha redimido, te ha salvado, y tú no cumples esos propósitos, entonces realmente le estás fallando a ese Dios que te salvó. Y una de las cosas que el Señor nos pide a nosotros es fidelidad. No tenemos que ser fiel con Él. ¿Qué significa esta fidelidad? Es estar hablando con Él y conociendo qué es lo que Él quiere para nosotros. Esto no viene de que una noche me levanté y de repente el Señor me dijo que voy a poner una iglesia en la esquina más rentada de la ciudad y voy a seguir adelante porque Dios me lo puso en el corazón. No, eso no tiene que ver con eso. La fidelidad tiene que ver con, me paro, trato de conocerlo mejor, estudio su palabra, oro, le pido al Espíritu Santo que me guíe y trato de llevar el evangelio. Y eso nos ayuda a nosotros a ser administradores, porque cuando escuchamos y leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar muchos principios de administración, muchos principios que nos van a servir para guiar nuestra vida. También todo el mundo piensa, Rigoberto, que la administración es administrar el dinero. No, también nos indica cómo tenemos que administrar nuestra vida con las parejas, administrar nuestra vida con los hijos, administrar nuestra vida con nuestras amistades, administrar nuestra vida en dinero, en bienes, en beneficios y en la obra del Señor. Y esas son cosas que nosotros tenemos que aprender a administrar. La única forma de hacerlo es leyendo la palabra del Señor. Es que la palabra nos orienta sobre estos puntos, ¿no? Me gustaría leer un verso en 1 Corintios capítulo 4, porque siempre, y eso que dice Ángel es así. A veces cuando hablamos de administración, hablamos solamente de dinero y pensamos que todo es plata. Pero cuando vamos a la palabra, me gustaría leer lo que dice 1 Corintios 4, verso 1, dice así. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero primero servidores, ¿ah? Para tú ser un buen administrador, tienes que ser primero un servidor, así que tenga ese principio presente. Pero mire lo que dice el verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
Y es precisamente la fidelidad. Fidelidad es mi capacidad de cumplir con lo que Él me ha asignado. O sea, si tú ves la parábola de los talentos, Él asignó, le dio una cantidad de talentos a sus siervos y Él esperaba fidelidad de ellos. O sea, ¿qué es fidelidad? ¿Qué produces con lo que te estoy dando? Entonces, ciertamente nosotros hemos a veces errado al blanco cuando no entendemos de que el confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador determina dónde pasaremos la eternidad. Pero lo que hagamos nosotros en medio de nuestra vida ya como cristianos determina qué es lo que vamos a hacer en esa eternidad. Y ciertamente Dios ha prometido galardones para sus hijos. Y repito, el galardón tiene que ver con gobernanza, porque Él va a venir. Él prometió ir. De hecho, Él está con el Padre, pero Él regresará. Y cuando regrese, como galardón a los que hayan sabido ser correctos administradores, hayan sabido ser fructíferos en esta vida con los recursos que les dio, entonces le dirá: gobernarás conmigo, estarás sobre 2 ciudades, estarás sobre 10 ciudades. Entonces tenemos que comenzar a pensar un poquito más en función de la eternidad, más que en el efímero paso por esta vida terrenal. Y son las cosas que la palabra de Dios de una forma clara nos lo dice, porque a veces pensamos que nada más son los dones y tenemos que estar conscientes que los frutos son los que nos llevan, que nos abren la puerta para nosotros poder estar alerta cuando suene esa trompeta y poder ser arrebatados para estar con el Señor. Hay algo que también la palabra de Dios nos lo muestra de una manera clara sobre la administración, y la administración empieza en la familia, en el hogar, y para eso hay un orden divino, y cuando trastocamos ese orden quedamos como mal administradores. Entonces, ¿cuál es el primero? El orden es primero Dios, segundo la familia, tercero el trabajo, y de cuarto el ministerio. Entonces muchos, cuando trastocamos ese orden, hay gente que pone el ministerio por encima de la familia y eso trastoca el testimonio, porque quedamos dando mal testimonio, igual como el cristiano que no quiere trabajar. Esos son problemas. Es más, y dentro de la familia también hay un orden. O sea, no es que solamente Dios dijo que, ok, primero Dios, después la familia, después el trabajo y después el ministerio. No, dentro de la familia también hay un orden. Y el padre de familia, nosotros los hombres de integridad, somos la cabeza. Después viene la mujer, no en sujeción esclavista, porque esa es la otra parte. Pensamos que la mujer es un esclavo del hombre. No, es la ayuda idónea que merece el hombre, que necesita el hombre. Y después vienen los hijos. Y así como como Cristo nos amó a nosotros, de la misma manera nosotros tenemos que amar a nuestras mujeres, cuidarla y dar nuestra vida, porque Cristo dio la vida por su iglesia. Es que, hermano Ángel, mira, cuando nosotros como varones le empezamos a preguntar a nuestras esposas: ¿en qué te puedo ayudar en la casa?, eso sana heridas. Y eso nos involucra a nosotros como administradores también del hogar, a nosotros poder no recargar a la ayuda idónea que Dios nos da, porque hay hermanos en Cristo que se agarran: no, tú eres mi ayuda, y pareciera que la hermana fuera su empleada. Yo me acuerdo de una ocasión que había un hermano que él llegaba bien vestido a la iglesia y la hermana venía cargada con los niños, uno en el brazo, otro jalándola por allá. Y yo, oye, pero yo le comentaba y le decía: amado, pero ¿por qué tú la dejas que ella sola sea la que lleve el compromiso con los niños? Y él me dijo: es verdad, esta actitud es del mundo y yo creo que debo corregir esto. Entonces, cuando nosotros empezamos y nos integramos a la casa del Señor y nos integramos a un grupo dentro de la iglesia, sea las damas, sea los varones, sea los jóvenes, en ese tipo de grupos, la iglesia trabaja en orientarnos y darnos las herramientas para que nosotros seamos efectivos en el hogar y podamos dar testimonio, porque y esto también es muy importante, porque una familia que trabaja correctamente es productiva. Claro. Es productiva desde el padre hasta los hijos y llevan esa producción hacia adelante. Son generaciones que van a seguir produciendo para el bien del Señor, y esa es una parte muy importante. Es que en la familia tenemos que darle oportunidad, y siempre lo decimos en este programa. Nosotros tenemos que sacar un momento para nosotros como familia
poder orar uno con sus esposas, los que están casados, los que están solteros, con sus padres, tener un momento donde la familia se reúne y levantan su altar familiar, ¿no? Y es precisamente lo que Dios quiere, es orden. Dios es un Dios de orden. Y Él, creo que cuando le preguntaron a Jesús cómo resumía la ley, Él lo dijo en 2 frases: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que cuando tú entiendes esa máxima, entonces puedes poner las cosas en un correcto orden, una buena perspectiva. Nosotros hemos dejado a Dios de lado. Hemos hecho y hemos establecido metas, propósitos, en la cual Dios no es lo primero, es a lo mejor lo sexto. Primero es mi empresa, primero es mis logros, primero es mi nueva casa, primero es tantas cosas, primero es mi arte, hasta que decir, y hay un Dios que hay que buscar. Entonces Dios nos está llamando a hacer las cosas correctamente, a hacer las cosas de manera digamos, pensando en Él primero antes que nuestros propios mezquinos intereses. Después de ese interesante consejo, vamos a una breve pausa, volvemos a esa parte del dial, porque hay otros puntos que queremos reforzar sobre esto del orden que Dios nos manda a nosotros entender. Ahora, vamos a este cambio. Tu colaboración es importante para nosotros. Si deseas colaborar con este ministerio, puedes hacerlo a través de la cuenta 0472-9941-20-11-0 del Banco General, a nombre del programa radial Hombres de Integridad. Cuando se restaura un varón, se restaura una familia, porque el hombre es la cabeza del hogar. Ay, por eso es que no debemos dudar en darle un buen ejemplo a la familia. Por eso es que no debemos dudar en darle un buen ejemplo a la familia. Hombres de integridad, yo los conozco, trabajan por el hogar y la familia. Este es el ministerio que Dios les dio para forjar mejores y buenas familias. Ya estamos de regreso. De regreso, amados, después de esta breve pausa y estos interesantes consejos. Este es su espacio Hombres de Integridad y hoy estamos concluyendo sobre el tema los comienzos en Dios. Dios es un Dios de principio, Dios es un Dios donde nosotros nos establece, Dios nos estableció como administradores de su creación. Entre todo lo que Dios creó, la máxima creación fue el hombre, y Dios de una vez lo puso para que él gobernara y le dio esa autoridad. Y en el bloque anterior vimos de que Dios nos manda a nosotros administrar nuestra vida en hogar, en familia. Y la iglesia, cuando vemos el propósito de Dios con la familia, nos damos cuenta que el propósito de Dios es unificar la familia, donde el hombre, y bien lo comentaba el hermano Ángel en el bloque anterior, donde el hombre entiende su rol, la mujer entiende su rol, y eso afecta a nuestros hijos para un crecimiento saludable. Y me gusta lo que acabas de decir, porque hay que establecer que realmente tenemos que darle prioridad a la vida. Y la vida en todos los sentidos. Y cuando establezcamos metas, hay que pensar primero que esta vida que Él nos dio es sagrada, porque Él murió por nosotros. Y tenemos que saber cuidar el templo del Señor, saber cuidar lo que Él nos ha dado. Es fácil poner objetivos, por ejemplo, de lectura de la Biblia y oración, pero muchos cristianos vemos que los propósitos, como por ejemplo, que estás comiendo, estás ejercitando, eso también es administrar correctamente lo que Dios nos ha dado. Y nosotros a veces nos volvemos tan espirituales que olvidamos estas cosas que también son sumamente importantes. Y si estamos comenzando un nuevo periodo, un nuevo año,
es necesario, es supremamente importante ser integral al establecer estas metas. Debemos acordar lo siguiente. Hubo una persona por ahí inteligente, que todavía estamos viendo si el apellido es Paz, que dijo: si siempre hacemos lo mismo, no esperes un resultado diferente. No podemos comenzar el año haciendo lo mismo que hicimos el año pasado y esperar que las cosas cambien. No, tenemos que cambiar. Hay algo que tenemos que cambiar y observar qué es lo que tenemos que cambiar para que las cosas mejoren para el siguiente periodo. Si no, simplemente estamos pasando de días, seamos reales. Entonces, ya que vamos a comenzar un año nuevo, comencemos con el pie derecho. Orémosle al Señor y digámosle: hey, Señor, ¿tú qué deseas que yo haga? Ya he intentado esto, y a lo mejor Él te dijo: tienes todas las herramientas, pero estás haciendo mal. Entonces tenemos que convertirnos en personas productivas. Si nosotros observamos en la palabra del Señor, todos los héroes bíblicos fueron personas productivas. Abraham le hizo caso al Señor, salió de la tierra donde estaba y se fue a otra tierra. Y en esa otra tierra comenzó una nueva vida y trajo un pueblo nuevo. Moisés cruzó todo lo que tenía que hacer. No entró a la tierra prometida, eso estamos completamente claros, pero cumplió todo lo que Dios le dijo que tenía que producir, hacer, y llevó hasta el final a la tierra prometida. La vio desde lejos. Pero así también fue David, así también fue Pedro, Pablo, que tenemos la mitad básicamente del Nuevo Testamento escrito por la producción de Pablo. Comprender qué era lo que Dios quería. Eso estamos hablando desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista bíblico. Pero Pablo no era solamente eso, él hacía toldas de campaña. Claro. Y tenemos todas estas cosas por delante. Eran personas que se dedicaron a producir. No se quedaron solamente desde el punto de vista, por decirlo así, cristiano, esperando que Dios les dé una iglesia con un maletín, como estaba diciendo hace un momento, y que todos tuvieran la pauta para seguir adelante. No, ellos se dedicaron a producir. O sea, si yo me pongo a pensar, ¿qué hubiese pasado si aquellos 12 apóstoles se hubieran quedado sentados y que bueno, vamos a esperar que venga Cristo, pa? O que Jesús le hubiera dicho, hermano Ángel, y que bueno, Pedro, aquí tienes un cheque de $5,000, sabes que yo me voy y aquí hay $5,000. Juan, coge, aquí tienes un cheque por $3,000, ya yo pronto me voy con el Padre y no quiero dejarlo limpio a usted, así que le dejo este dinero aquí para que usted sabe, muchachos, echen para adelante. O sea, cuando vemos a la luz de la palabra, nos damos cuenta. Por esto es que este asunto de la fe, por esto es que este tema me ha gustado tanto, que nos ayuda a nosotros a poder ver las cosas no solamente, como bien decía un amigo, no el árbol, sino el bosque. Entonces a veces tenemos fijación sobre algo, y una cosa que el Espíritu Santo, por la responsabilidad que le ha dado a la iglesia panameña, ahora mismo la iglesia panameña tiene un compromiso muy alto por el alto índice de extranjeros en este país. No es casualidad que Panamá nosotros tengamos tantas corrientes de tantos pensamientos y de tanta apostasía y de tantas cosas que de una u otra forma a veces te quieren alejar al hombre y a la mujer de la lectura de la palabra del Señor. Por eso nosotros creemos de que cuando un cristiano le dedica tiempo y administra su tiempo para leer la palabra, no somos llevados por tantas corrientes equivocadas que de una u otra forma llegan a nuestros oídos para sacarnos del plan de Dios. Y es precisamente lo que dijiste, el plan de Dios. Y cuando nosotros logramos enmarcarnos en este plan, de seguro, mira, lo digo así, seremos victoriosos. ¿Y qué es ser victorioso? Alcanzar las metas que Él nos ha propuesto, alcanzar las cosas que Él quiere. Eso es fidelidad. Por eso es que cuando pensamos en la fidelidad, pensamos en productividad. Pensamos en que, como dijo mi hermano Ángel, usted se imagina que Esteban, cuando vio que lo iban a apedrear, hubiera comenzado a decir: ay, pero ¿para qué me metí en este lío, hombre? No, hombre, yo mejor me hubiera quedado por allá. Espérese un momentito, no tiene piedra. Esto no es conmigo. No, él dijo: veo los cielos abiertos. Y gracias al pensamiento productivo de querer engrandecer el reino de Dios, es que hoy, 2000 años más tarde, tenemos una iglesia. Es que mire, Pastor Cristian, ahora mismo se está hablando de recesión económica. Se está hablando de que
pueden venir desastres naturales. Se está hablando de crisis económica mundial. Entonces, la iglesia, el cristiano, no puede vivir su vida con pronósticos. Nosotros vivimos por lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de las promesas que están en la palabra del Señor, caemos en caos de temor, de angustia, de estar tomando medicamentos antidepresivos porque nos preocupamos. ¿Y qué dice la palabra? No tendrás temor de malas noticias. Y bien lo decía nuestro hermano Ángel Enante, tenemos que volver a la oración, al ayuno, a la lectura de la palabra. No, y no solamente eso. El clásico ejemplo lamentablemente se dio cuando fue lo de las Torres Gemelas. Para la catástrofe de las Torres Gemelas, las mismas personas que estaban en el área pedían por favor que fuesen pastores a hablarle a las personas que estaban en el área de tragedia, bomberos, policías, las mismas personas en Nueva York y todo lo demás. Y las iglesias se llenaron. Las iglesias se llenaron, pero nada más se llenaron por 6 meses. ¿Por qué? Porque, y ahí tenemos que hacer mea culpa, se les predicó un evangelio y que no te preocupes, ahora todo va a ir bien. Un genio que tú lo mandas. Sí, que no, tú frotas no la así. lámpara y Dios va a salir. No es así. No es así. Nosotros tenemos que acercarnos en arrepentimiento. Y reconocer que, y esas son las cosas que nos muestra el Génesis. El Génesis nos muestra un Dios todopoderoso. Entonces, cuando nosotros volvemos a estos comienzos, a los principios que nos dice la palabra del Señor, un Dios que tiene poder, y nosotros somos la creación de Él, no la creación le va a dar orden al creador. Entonces son cosas, y esta corriente que está corriendo, que le está enseñando a la gente este tipo de cosas, alejados de la palabra del Señor. Entonces, esos son los cuidados que nosotros debemos tener cuando nosotros empezamos a escuchar gente que no está leyendo la palabra del Señor. Así mismo. Y la palabra nos va a establecer los propósitos, la palabra nos va a establecer el orden que debemos seguir. Y yo creo que es importante que en un periodo como el que estamos viviendo, donde el mundo está en zozobra, la gente está viendo que si la guerra en Ucrania, que si los problemas económicos, que si van a abrir un canal en México, en fin, todo se pinta como desastroso. Pero yo tengo que creer las promesas de Dios. Yo tengo que creer en aquel que me sacó de mis tinieblas, me trajo a la luz admirable y no me trajo para ser derrotado. Es que Pastor Cristian, la Biblia es clara, la Biblia enmarca la diferencia entre el justo y el injusto, entre el bueno y el malo. Entonces, si nosotros estamos en Dios, la palabra de Dios nos muestra de que nosotros hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, cuando nosotros vamos comprendiendo lo que es la vida cristiana, y por eso el apóstol Pablo podría decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, cuando nosotros tenemos estos conceptos claros, nos damos cuenta que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Sí, pero ahí vemos la vida de Pablo, una persona productiva. Nosotros tenemos que ser productivos ante las cosas del Señor. O sea, no podemos quedarnos en una esquina esperando que las cosas sucedan. Cuando el Señor nos ha dicho que tenemos que hacer ciertas cosas, tenemos que agarrar todos nuestros cañones y enfilarlos a esa parte. ¿Por qué? Ahí vemos Santiago, que fue uno de los últimos libros que entró en el canon. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué significa eso? Que él tenía fe en el Señor y el Señor le decía, tú tienes que hacer esto, y él hacía todo lo que el Señor le presentaba. Pero hay otras personas que comienzan a hacer cosas bonitas, que comienzan a donar, que comienzan a dar plata, ayudar al pobre y todo lo demás, pero no creen en Dios. Entonces las demás personas lo ven y que, ay, qué buena persona es él, qué buen humano es él. Pero, ¿qué pasa? No tiene fe en Dios. Por eso es que en un tiempo como el de ahora, nuevos comienzos, y hemos estado desde ayer hablando de esto, pongamos en orden nuestras prioridades, pongamos en orden y busquemos el rostro de Dios para ver qué quiere Él que hagamos en este nuevo año. Si estamos sintonizados con el Señor, si estamos conectados con Él, te aseguro que los propósitos tuyos van a estar alineados con los propósitos de Dios y cumplirás todas aquellas cosas, mi hermano. Así que yo deseo que todo nuestro radio escucha, la gente que nos apoya, pues sea un buen
próspero y productivo año nuevo. Así es, oramos, amados, porque el tiempo se nos vino encima. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos mandas a nosotros a poder iniciar contigo, porque todo lo que inicia contigo termina bien. Yo te presento a cada oyente. Yo te pido, Señor, que en este año tu Espíritu Santo pueda tomar control de las voluntades, de las conductas, que podamos nosotros sacar ese tiempo para leer las promesas que están en la palabra. Señor, que nosotros podamos afinar nuestros oídos, que nosotros podamos afinar nuestros ojos para verte a ti en todas las situaciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, porque este va a ser el año donde como cristianos vamos a crecer. ¿Qué tal si lo confiesas ahí donde te dice: Señor, este año vamos a crecer en ti? En el nombre de Jesús, amén y amén. Lo esperamos en nuestra próxima audición. Les hemos presentado su espacio Hombres de Integridad. Yo quiero ser un hombre de integridad. Bienaventurado el varón que teme a Dios. Este será llamado hombre de integridad. Les esperamos en nuestra próxima audición, el mismo día y a esta misma hora.